Esta historia suena mejor que acaba. Su banda sonora tiene notas de motor fuera borda y esquí acuático en Torremolinos. Gamba y chanquete en chiringuitos de playamar, risa escandalosa y confidencia entre copas en la nueva galera, manos acariciando las teclas en un piano bar de La Roca y voz de Ava Gardner entonando Magnolia. Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Qué arranque, ¿eh? Que arranque más chulo. Es que te sitúa perfectamente en el escenario de lo que hoy vamos a hablar. Le tenemos que dar las gracias por este fabuloso arranque a Paco Griñán, a nuestro Griñi, que ya lo hemos vuelto a secuestrar con otra historia que nos encantaba, y te damos de nuevo la bienvenida a Memoria Sur. No podíamos esperar a volver a tenerte aquí porque nos gustó tanto el capítulo de la semana pasada con Lorca que enseguida decidimos rescatar esta otra historia que te sitúa en ese Torremolinos dorado de la época y en todas las estrellas de cine que nos visitaron. Griñi, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo A bien? vosotros por de nuevo la invitación y el doblete, mi primer doblete. Sí, y los que vendrán. Pues esta historia es una de esas que nosotros decimos que hay muchas historias en Málaga desconocidas que no tienen por qué responder a los Reyes Católicos, a lugares, de personajes, Larios, de lo que sea. Y yo creo que esta es una historia reciente de un personaje anónimo que merece ser recordado y que por suerte tenemos además en qué apoyarnos para recordarlo. Porque la figura de hoy es la figura de Paco Miranda. Y si quiere, Griñán, haznos un boceto de por qué estamos hablando hoy de Paco Miranda. Pues mira, yo a Paco Miranda no lo conocía hasta que hace unos meses que me metí de lleno en este reportaje, porque me llamó un amigo, que Fernando Carmona, que es galerista y es historiador del arte, y me dice, oye, que me ha llamado un amigo de Torremolinos que se ha encontrado en la basura un libro con muchas fotos, pero de gente famosa, pero de mucha gente famosa. Y dije, bueno, eso hay que verlo. O sea, eso hay que enseguida empezaste a hiperventilar conociéndote. Un poquito. Y digo, bueno, pues total, que quedamos con este amigo de Fernando, que se llama Carlos Herrada Rodríguez. Él es un médico latinoamericano que emigró aquí y que aquí es agente inmobiliario. Y se encontró con este libro, que es un libro encuadernado en cuero, maravilloso, en la basura. Y cuando vio que aquello era algo raro, no era el sitio adecuado, era no era basura, completamente que no era basura. Más bien de una biblioteca y de las que tendrían sin duda alguna muchos años de peso y de volúmenes. Y lo recogió y de pronto empezó a ver fotografías y más fotografías de personajes famosos firmadas a Paco Miranda. Un personaje que él tampoco conocía, pero que se ve que se movía con mucho como pez en el agua en Torremolinos, en Torremolinos, e incluso en Madrid, en el ámbito de la farándula y en el ámbito incluso oficialista, porque aquí hay fotos de actores, pero hay de músicos, hay fotos de científicos, hay fotos de la familia real, hay fotos de la familia Franco, hay fotos de todas, y todas ellas dedicadas. Y lo curioso de este libro es que no solo están dedicadas a Paco Miranda con mucho cariño, hay gente que le habla a Paco Tecla, con mucho cariño le hablan a él, que era pianista, sino que también él las usa para contar su propia historia. Es curioso porque es un libro que casi crea un nuevo género literario, cierto. memorialístico, y es que no son unas memorias al uso, sino que son unas memorias gráficas. Es como si viéramos de pronto un ola de toda una vida que hubiera escrito sobre un personaje con gente famosa. Y todas esas personas que salen en el ola están en este volumen gordísimo, por cierto, de cientos de páginas y con miles de fotos. O sea, estamos hablando de algo espectacular que no sabemos cómo acabó en la basura. Algo investigamos, pero algo sabemos del asunto, pero es verdad que también hay muchas preguntas sin contestar en esta historia. Para mí lo maravilloso de esto
que por supuesto la gente puede verlo en el artículo que dejamos siempre en las notas del podcast. Como siempre digo, bajar la pantalla, que ya la gente tiene el móvil en la mano, bajar la pantalla y un enlace que pinchen y van a ver que aparte es una noticia que está muy bien contada, me refiero por el trabajo gráfico del periódico, de recoger todo esas imágenes, de revivirlo, verlo, y que creo que es muy, muy emocionante. Pero digo que creo que es muy interesante porque, por una parte, estamos conociendo a Paco Miranda, pero como él va firmando, dejando apuntes, notas sobre esas propias fotografías que él va acumulando en ese álbum, conocemos también a los personajes. O sea, conocemos también cómo era Ava Gardner, cómo se comportaba todos los personajes famosos que van pasando por su historia, por su libro, por su vida, y podemos saber más de ellos en las distancias cortas realmente. Y eso me parece que tiene muchísimo valor. Efectivamente. Ahí hay unas pequeñas dedicatorias, en otros casos son grandes dedicatorias a Paco Miranda, pero él a su vez habla de su relación con estas personas en su propia vida, con lo cual ahí tenemos ha citado a Ava Gardner. Me llama mucho la atención la relación en concreto con Ava Gardner. Efectivamente, es la más fotografiada, hay hasta 18 fotos firmadas por ella en el libro, aunque yo creo que lo mejor es que tenemos al propio Paco Miranda hablando de su relación con Ava Gardner, y lo mejor es que lo escuchemos, si os parece. Fenomenal. Yo me he echado la siesta con Ava Gardner 3 o 4 veces. Y sí, todo el mundo, ¡ay, con Ava Gardner! No sé, y me eché yo allí en la Moraleja en mi cama y de repente se echó la otra con su bata y tal, no sé qué. Y mirándome así me dice de repente, ¿tú te acostarías conmigo? Please. Y digo, pues no me encuentras atractiva, sexy. Digo, tú eres la mujer perfecta, pero es como si me hubiera acostado, vamos, si me acostase como una vaca preñada. Y se quedó, yo vaca, digo, yo una vaca preñada, digo, sí, embarazada de terneros. Pues yo te veo guapo y tal, digo, es que tú y yo tenemos los mismos gustos. Nos gusta Clark Gable a los dos. Aquí vemos la dimensión del personaje. Efectivamente. Es que buenísima la anécdota. Además, en esta voz, además es una voz atractiva y era un tipo arrollador, como se puede ver, que sabía contar las cosas y además era divertido. Es decir, él era el alma de la fiesta, como aquí evidentemente lo muestra, además con mucha gracia. Él evidentemente tenía una condición homosexual que también eso lo situó a él en esa época y le acercó también de alguna manera a toda esta gente, ¿no? Y siendo uno de los, digamos, más cercanos a Ava Gardner, y en el punto de que, por ejemplo, sale este corte que está sacado de la película de Isaac y la Cuesta sobre Ava Gardner, en el que cuando todo el mundo vacilaba de que se había podido acostar con ella, él precisamente nos cuesta todo lo contrario, vacilaba, ¿no? De todo lo contrario. y de que le gustaba era Clark Gable, ¿no? Estamos realmente ante un personaje con mucho carisma que acababa toda la fiesta tocando el piano y llevándose evidentemente pues la atención de todos los saraos. Y él con Ava Gardner tuvo mucha relación. En algún momento Ava Gardner incluso le escribe: para mi pianista preferido y el más pesado, porque él siempre no paraba. Yo creo que de todas formas en el libro hay 18 fotos, pero seguro que tenía cientos de fotos de ella, porque por lo que cuenta en la foto y por cómo Ava Gardner se dirige a él en cada foto, vamos, o sea, tenían una relación. Incluso ella le habla de su perro, él le habla de su perro, que tiene un pastor alemán. Es decir, tenían una relación muy cercana, y no solo con ella, sino que también junto a ella. Es decir, las fotos vemos ahí abrazado a Tony Curtis, con Kirk Douglas, es decir, es que Sara Montiel, es que están la todos. verdad es que Rita Hayworth, Grace Kelly, Ross Hudson, Sean Connery, Lola Flores, Sara Montiel, Carmen Sevilla, Pepe Sacristán, Concha Velasco, Luis Escobar, Amparo Ribella, Analia Gadé, Adolfo Marsillá, Bárbara Reyes en el mundo de los actores, pero también está ahí la familia real. Alfonso de Borbón, tenía predilección por Alfonso de Borbón, Cayetana de Alba, Alfonso de Hohenlohe, Isabel Presley y Miguel Boyer. Como la buena memoria critica mucho a Isabel Presley. O sea que también hay unas memorias en las que puedes leer también, sí, además, que no se lleva bien. Severo Ochoa, Harry Belafonte, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Celia Gámez, Miguel Bosé. Es decir, la nómina de la gente con la que se relacionó Paco Miranda es formidable. Y también gente histórica de Torremolinos, como por ejemplo está también la pintora Palmira Belló,
Sí, Y- todos esos personajes que al final dibujan. A mí me encanta una Y su frase que amiga- dice el galerista cuando te dice, si tuviera Instagram hoy, Efectivamente. sería un personaje viral de toda la Efectivamente. gente que conoce. Con la que está. También está ahí, por ejemplo, Remy Fernández Campoy, que era la dueña de los discos Mi Sol, que era mítico en Torremolinos, Hombre, ¿no? Y él, Discos evidentemente... Mi Sol en la calle San Miguel, madre mía. efectivamente, compraba allí sus discos y de ahí su amistad con Remy, ¿no? Es decir, todo eso está en su pequeña y su gran historia, está metida en este libro, que, como digo, es para empezar y no acabar, porque es como ponerte a leer el Ola y del principio a fin es tremendo. A mí una de las cosas que más chocaban, y eso lo hablé con Carlos Rada, que él también, que fue el que encontró el libro y que él también se ha convertido en un gran experto sobre Paco Miranda, es cómo en ese franquismo en el que evidentemente los homosexuales no tenían ninguna cabida, Sí, había una Ninguna represión, posibilidad. claro. él se movió perfectamente. Y muy bien. Efectivamente, en ese ambiente, y él incluso en esta memoria muestra su gran devoción por Franco, es decir, y él lo cuenta. Sí, es paradójico. Ajá. Y por su hija, ¿no? Después, cuando vas leyendo el libro, hay un porqué, y es que aunque él seguro que no se sintiera a lo mejor más cómodo en esos ambientes, pero su madre siempre la invitaba a la fiesta en el Pardo, es decir, era de la crema madrileña, pues era de esa clase. Su madre era de una familia burguesa industrial. Y por las fotos que vemos de la madre es también una Y- apariencia y él totalmente tenía señorial, elegante. Absolutamente devoción por su madre Dolores, por Lola, y que fue además la que lo trajo a Torremolinos, y él aquí vivió la época más dorada de su vida. La madre llegó a tener 4 apartamentos en La Roca. 4 apartamentos en La Roca, en Torremolinos. En aquella época. En aquella época. Y él también, en los 70, se viene a vivir a Málaga y estuvo aquí viviendo mucho tiempo, poniendo un piano bar también en La Roca, precisamente en los bajos de donde él vivía, y que se convirtió en... Casi en un lugar de en peregrinación. peregrinación. Además, tenía... o sea, incluso en el sur se le hicieron varias entrevistas y entregaba al periodista una tarjeta que ponía Paco Miranda, pianista de oído. Porque él jamás dio una clase de conservatorio, pero era un tipo con oído, y todas las canciones las sacaba de oído. La verdad, tenía que ser un auténtico portento, un auténtico genio de Tenía la que ser música una persona muy carismática. para sacar Sí. una canción simplemente, y él la sacaba todas las canciones de oído, ¿no? La verdad que fue un personaje, y por ejemplo yo he hablado con Remy Fernández Campoy, que lo conoció, y con Irene Cagienes, porque tengo que decir, Irene Cagienes, que es otro personaje fundamental de Málaga y de Torremolinos, su padre Juan Gienes fue el gran fotógrafo de la Eso, época. quiero que De hablemos de toda- Juan Gines, de toda para esa que, época. Juan que la Gines, gente que no lo hombre, conozca, que sepamos de qué hablamos. Personaje fundamental de un húngaro emigrado a España, y que se convierte en uno de los... Esto como todos los europeos que salieron en la época de los 30, algunos huyendo del nazismo, y se fueron buscando lejos de la guerra. Muchos acabaron en Hollywood, desde los Willy Wilder a 40.000 que acabaron en Hollywood. Bueno, Juan Gienes acabó aquí en España y se convirtió en uno de los grandes fotógrafos del siglo XX. Efectivamente, Ladislao Bazda, por ejemplo, Sí. que fue uno de los grandes cineastas que también y él no llegó a Hollywood, sino que se quedó en España. Bueno, pues Juan Gienes, él en realidad este libro, que por cierto Juan Gienes también está en el libro, no solo no está en el libro, sino que en realidad el libro de Paco Miranda es el libro de Juan Gienes, Memorias de un fotógrafo. Las memorias de un fotógrafo son las que coge Paco Miranda a esa misma foto de famoso, se las va dando para que se las firmen. Pero es que además distripa el libro, le añade nuevas páginas con sus propias fotos. Con sus propias fotos que le manda, por ejemplo, a Gardner, que le manda. Así que en este libro, en realidad, el libro está rebautizado por... Está coeditado, ¿no? Coeditado, efectivamente. Memoria de un fotógrafo en España es el libro de Juan Gienes, y Paco Miranda lo reencuaderna una vez que lo tiene, y lo hace suyo. Es como el triple de gordo de lo que era el original de Juan Gienes, y le pone en el lomo: álbum de Juan Gienes,
usurpado por un amigo y pianista llamado Paco Miranda. Qué bueno. Es decir, una pasada. y también dentro hay además una dedicatoria muy cariñosa de Juan Gienes a Paco Miranda, que evidentemente se conocían. Paco Miranda, tengo que decir que no solo tuvo ese piano bar en La Roca en Torremolinos, sino que fue también el pianista del Rich en Madrid, y después fue un pianista habitual de la Sala Oliver. La Sala Oliver era el lugar donde iba toda la farándula de Madrid. Era el lugar de encuentro y era el local que crearon un malagueño, además, el periodista Jorge Fiesta. Efectivamente. Y Adolfo Marsillá. Adolfo Marsillá es el personaje que mejor aparece en este libro de Paco Miranda. Él dice, mi amigo. Habla de su amigo. Era su jefe, pero en realidad era mi amigo. Y también lo dice porque él fue su gran valedor, su gran defensor. De hecho, hay una foto en la que aparece con Pepe Sacristán y con Concha Velasco, porque lo metió para la música de la obra de teatro Yo me bajo en la próxima y usted. Adolfo Marsillá era el director de esa obra, y él, que estaba toda la noche en la Sala Oliver, también se lo lleva a esta obra de teatro. Bueno, pues el otro dueño en realidad era Jorge Fiesta. También era homosexual. No sé si fue la razón, pero es cierto es que tenían una rivalidad los dos, se pelearon por Ava Gardner. Claro, por los favores de Ava Gardner. Efectivamente. A pesar Paco de Miranda, que no eran los favores sexuales lo que querían. Era por su amistad. De hecho, Ava Gardner al final se acabó peleando con Jorge Fiesta, y Jorge Fiesta lo llevó muy mal. Y, por cierto, Jorge... Y eligió a Paco Miranda. Tiene que ver con aquella poca que hicimos de Marlon Brando, que se quedó en la casa, en la finca La Verdad, exacto, que era de la familia Jorge Fiesta. Aquí todo No, al final lo decimos muchas veces en el podcast. Todo es circular. La historia es circular. Efectivamente. Y al final todo el mundo está relacionado unos con otros. Y Ava Gardner se quedaba efectivamente en la finca La Verdad de Jorge Fiesta, aquí en Benalmádena. Bueno, pues la rivalidad que tenían Paco Miranda y Jorge Fiesta fue, saltaban chispas entre ellos. Qué fuerte. Y Jorge Fiesta siempre intentó echarlo de la Sala Oliver, mientras que Adolfo Marsillá hacía de contrapeso. Efectivamente, hacía de contrapeso. Entonces, todo eso está presente también ahí que no, por cierto, no hay ninguna foto de Jorge Fiesta en el álbum. Y si la hubo, fue retirada, ¿no? Efectivamente, fue tachada y retirada oportunamente. Yo tengo ganas de comentar un par de fotos, porque la última foto que tú dices que aparece en el álbum se ve a Paco haciendo esquí acuático, y una imagen que para mí es la portada de un disco. Totalmente. Es una imagen elegante, que te muestra la época también por el bañador, el pantaloncito que lleva, pero que se le ve como con una... no sé cómo decirte, una felicidad vital, una manera de vivir en ese exceso, en ese lujo, pero de una manera, quiero decir, positiva, de sentirse cómodo ahí, no sentirse ni mucho menos una persona infiltrada en todo ese mundo. O sea, creo que se sabía codear muy bien, y lo digo de manera meritoria, con todo ese ambiente y con todo ese entorno de personalidades que, por supuesto, eran mucho más reconocidos que él. Y no se sentía, o parece que no se sentía especialmente incómodo en ese mundo. Me parece que tiene también mérito. En absoluto. Además, esa foto que es en Torremolinos haciendo esquí acuático, pero me voy a retrotraer un poco a la historia, porque para que también entendamos esa foto final. Y es que en las memorias que se tiraron a la basura, se desecharon cuando él fallece, porque él no sabemos cuándo fallece. Una de las cosas tristes de esta historia. Es una historia triste y que suena mejor que acaba, como decía al principio, porque esta historia rescatada de la basura, él murió solo, evidentemente no tuvo descendencia, no sabemos cuáles fueron sus descendientes, sabemos que sus herederos vendieron el piso que él tenía aquí en Torremolinos, donde él se viene a vivir el final de su vida, y que sus cosas acaban en la basura. Por cierto que qué pena la cantidad de cosas que terminarán en la basura, ¿eh? Carlos Herrada, la verdad que no solo recuperó eso, sino que también recuperó algunas pequeñas piezas que quedaron allí suyas de Paco Miranda, de decoración de su casa, y entre otras cosas estaban los restos de una gran lámpara de araña que tiene algo de metáfora, que esas lágrimas de cristal que recogió del suelo lloraron un poco por este hombre. No son como las últimas lágrimas de este hombre, que tienen algo de metáfora. Totalmente. Un poco de... A mí, repasando las fotos de Paco Miranda, ¿no recuerda un poco a David Niven?
Totalmente. De totalmente. hecho, Físicamente, cuando vi la foto con Tony Curtis, que está aquí, digo, Pa- Tony Curtis de parecía Niven. Niven, ¿no? totalmente. Y no, y es Paco Miranda. Tiene ese estilo. ¿Verdad? Elegante, era un tipo elegante. Totalmente elegante, además, siempre, Sí, sí. siempre vestido impecable. Y además, toda esta historia que os he contado, que llegó a tener 4 pisos aquí en Torremolinos, su madre perdió los pisos, es decir, su madre, ellos eran ricos, tenían una industria y heredaron esa industria, fueron muy ricos, la madre acabó perdiéndolo todo y acabó perdiéndolo todo en el bingo. En los años 80 y 90, ella acabó perdiendo toda su fortuna. Pero es que lo que perdió, que él lo cuenta hablando de su madre, es casi difícil creerlo. Perdió de aquella época de los 90 535 millones de pesetas. Impresionante. 535 millones de pesetas, que se dice mucho en el bingo, que son 3 millones de euros, pero que en realidad el cambio real eran 10 millones de euros. Muchísimo. Sería hoy día como que perder 10 millones de euros. Ese fue el drama. Él mismo perdió su casa, que su madre la había comprado en Torremolinos, también la perdieron, y él quedó también en la indigencia cuando murió su madre. De hecho, cuenta que parte de la familia Franco pagó el entierro de su madre. Por eso entiendes también la devoción que tiene, el respeto y el agradecimiento a la familia, ¿no? Y él al final quedó viviendo en Madrid. Sabemos que cuando la época en el que él lo recupera, y se aquí la cuesta, para el documental que hemos escuchado su divertida declaración de que lo que le gustaba era Carl Gable, pues él estaba viviendo en un piso de 40 metros y con una pensión no contributiva de 400 euros, es decir, en torno al 2008-2009. Y es cuando toman la determinación, sabemos un poco después, de yo fui feliz en Málaga, yo fui feliz en Torremolinos, yo me vuelvo a Torremolinos. Y él se viene a vivir la última etapa de su vida aquí en Torremolinos. Sabemos que tuvo una intervención, por ejemplo, en 2016 y que lo operaron en el Clínico. O sea, que en el 2016 ya estaba aquí viviendo. Uh-huh. Y que se compró un pequeño piso con lo que le dio, imagino, de vender lo de Madrid, pues en Loma de los Riscos, que no era La Roca, pero estaba al lado del centro, cerca de San Miguel. Y aquí terminó siendo feliz. Efectivamente. Y esto enlaza con lo de la foto que me decía, que él estratégicamente, él mismo pone esta foto, una foto además que es un 15x20 que ocupa todo el ancho del álbum. Tío apuesto, quiero decir, está Efectivamente. fuerte, está delgado, lo que estábamos diciendo. No, está haciendo esquí acuático cogido solo de una mano. Exactamente. Haciendo una curva y tiene lo que se diría hoy tableta. Totalmente. Exacto, de película de Elvis Presley en Hawái. O sea, que vamos, o sea, la imagen es esa. Y él mismo pone, última foto en recuerdo de la época más feliz de mi vida. Y no es fantasmada. Él mismo lo pone con su puño y letra. Y es la foto que de alguna manera cierra todo este álbum, que, como decimos, es una historia triste por cómo fue su vida. Cierra de una manera, muy poética y muy redonda, porque a cualquiera que tú le dijeras en aquella época que no había documentación gráfica de a quién conoces, con quién. Pues conozco a Ava Gardner, conozco a Tony Curtis, la gente le diría, ¿qué fantasma? ¿No? Pues no fue una fantasmada su vida, ni ese álbum, ni esas relaciones. Me parece una forma maravillosa que lo define perfectamente a la hora de cerrar su libro. Yo también pongo algo de mi propia cosecha. Y es que él se viene aquí a vivir a Torremolinos y dice, la época más feliz de mi vida. Sin duda, en aquel Torremolinos de los 60, 70 y 80, aquí se vivía con una libertad que no la había en Madrid. Y que probablemente él, ni en Madrid ni en el resto de España, por su condición de gay, aquí tuvo una libertad y vivió plenamente, porque él no llegó a tener pareja. Bueno, tuvo una pareja al parecer joven, que bueno, no él sufrió mucho con esa relación, pero no, es llamativo que en este libro de memorias él jamás habla de una pareja, jamás habla de ninguna relación personal, pero sí cierra todo esto diciendo, esta es la foto que a mí me define, la época más feliz de mi vida, que sin duda tiene que ver con esa libertad de la que gozó aquí y en la que se sintió no solo arropado por amigos, sino que también seguro disfrutó el amor como no pudo disfrutarlo en ningún sitio, ¿no? Eso lo pongo de mi cosecha, no está en el libro en ningún lado, pero yo creo ojalá que fuera así. Yo estoy convencido, ¿no? Porque yo creo que evidentemente aquel Torremolinos fue una isla
absoluta Es que era dentro de la España de la dictadura. Era el Torremolinos a todo color. Totalmente. Efectivamente. Hablábamos también hace poco en un capítulo precisamente de que se cumplía el centenario desde que Málaga se anexionó Torremolinos, que fue en 1924, y es cierto que no nos hemos detenido demasiado en esos años en los que Torremolinos era un auténtico oasis de libertad precisamente en esa España más oscura, y donde desde luego allí había más luz, más libertad, y donde la gente encontraba refugio, que ya son palabras mayores para la época de la que estamos hablando. Ahora se estrena, por cierto, en cartelera la película Vírgenes, que es de un malagueño, de Álvaro Díaz Lorenzo, que habla precisamente de un grupo de sevillanos que vienen a Torremolinos en busca de la sueca, del mito de la sueca, evidentemente, y de esa libertad que no tenían en su barrio, Claro. y que vienen en 600 hasta Torremolinos precisamente buscando eso, ¿no? Y es cierto que aquello que fue un mito, y es verdad que alimentado en mucho por el propio cine de la época, del cine del boom turístico de la época, pero que evidentemente había una realidad, y es que aquí se fue mucho más permisivo y precisamente de manera estratégica el propio régimen con respecto al resto de España, y aquí se hacían cosas. Yo he hablado con Pedro Lea, que publicó, por ejemplo, que hizo la película Días de Viejo Color, que él decía, es que lo que yo vivía aquí no lo había vivido nunca. Claro, es que estamos hablando de una época, pero por ejemplo, si vosotros recordáis el Castillo del Inglés, que hemos hablado en alguna ocasión aquí del Castillo del Inglés, es que la primera foto en topless de Gala, la musa, la mujer de Ali, es que se hizo en Torremolinos. Claro. En aquella época, Gala en topless. Sí. Que es que era una cosa absolutamente revolucionaria. Hemos sido pioneros, evidentemente, en muchos aspectos, y ese es uno de los principales, ¿no? Muchos personajes conocidos y muchas declaraciones de Lorenzo Caprile, por ejemplo, de Claro. Toño Pérez, del restaurante Atrio, que se vino precisamente con quien a día de hoy sigue siendo su pareja, Torremolinos de Vivir, y siempre tienen palabras positivas. Yo creo que eso al final es un valor que tenemos que valorar, nunca mejor dicho, y conservar, porque hablamos de unos años donde la gente encontraba al final esa felicidad que no podía encontrar en el resto del país. Sí, más allá de esa pues de esa cualidad de vida, ¿no? De tolerancia, de libertad, de ser, volvemos a hablar de ese crisol de, bueno, pues de lo diferente, ¿no? De que ahí todo el mundo tenía su lugar y a nadie se le preguntaba y tal. El legado cultural, artístico y emocional que deja todo eso. Sí, totalmente. Que no es solo, es decir, es que la gente que viene aquí, bueno, pues al final vive, trabaja, crea, aporta y suma aquí. Y ahí está el caso del libro de Paco Miranda, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues Griñán, mil gracias. Me ha encantado conocer a Paco Miranda. A mí también, la verdad que es un personaje que yo creo que también, de alguna manera, con este podcast y con ese reportaje, también se le hicimos de alguna manera una justicia poética. Se le saca, ¿no?, un poco de esa basura donde nunca porque terminó. Murió evidentemente pena, ¿eh? solo, murió solo, no sabemos exactamente ni siquiera cuándo murió, y sabemos que murió porque al final sus cosas y esas lágrimas de que hablamos de cristal estaban y esas que fotos por cierto estaban se ve aquí hay un trocito pequeño en las notas del podcast cuando lo cuelgues, en la foto hay una principal foto donde aparece Carlos con el álbum, aparece ese resto de esa lámpara con el cristal con el cristal de las lágrimas, ¿no? Esas lámparas de araña que se llevaban en la época. Al final esta memoria, y yo sé que Carlos también está intentando hacer una exposición a partir de esas fotos y exhibir esas fotos. Pues sería precioso. Que la verdad que sería no solo precioso por Paco Miranda, sino por el retrato que hace de Torremolinos, porque el retrato que hay de Torremolinos en ese libro es realmente fascinante. Y muchas páginas que no se conocen precisamente de esa pequeña gran historia de Torremolinos. Pues mira, digo dos cosas. Una, hablando precisamente de cine por englobarlo y tal, me cuadra mucho con otro director malagueño que es Alejandro Marín, que yo creo que le pegaría mucho hacer una historia de Paco Miranda y del Torremolinos de aquella época, que le pegaría muchísimo. Pues sí, yo pues la próxima vez que lo hables se lo voy a decir de tu parte. Le pega mucho y precisamente bueno, Alejandro es que yo lo conocía porque estaba... ¿Alejandro te estoy llamando locamente? Exactamente, te pega muchísimo. Totalmente. Y Por favor. Y ahora la serie sobre Alejandro, Maciel. Está haciendo... Alejandro, desde aquí si nos escuchas, por favor. La serie sobre Maciel también muy buena. Exactamente, muy pues buena. Decir que esta semana la he visto, son 3 capítulos y aparte hay una historia que yo desconocía totalmente, no sabía cómo se había dado todo, pero bueno, que nos estamos liando, que Alejandro Marín me parecería un buen candidato para contar esa historia en cine. Y segundo, que como estamos hablando de que al final es una historia muy reciente, de que no sabemos exactamente cuándo falleció, pero sabemos que no hace más de 5 años, si hay alguien que está escuchando el podcast
que es de Torremolinos o que el nombre de Paco Miranda le Y que evoca lo algo, conociera, por favor, que que nos nos lo lo cuente. Que nos lo cuente, que nos Vamos a encanta ir entre saberlo. todos rescatando Exacto. esa memoria, ¿no? Esa memoria que yo creo que merece mucho la pena. Totalmente. Efectivamente, bienvenida a cualquier información, sin duda alguna, que seguro que el pool de Paco lo completamos. Desde luego. Pues Griñán, mil gracias de corazón. A Griñe, vosotros. de verdad es que es una delicia A vosotros. escucharte. Un lujo. Es de que verdad. esto es un ratito que se lo pasa a uno de maravilla. Como diría mi abuela, qué buen ratito, hijo. Totalmente, totalmente. Mil gracias, de verdad. A vosotros. Y un saludo. Ana, nosotros encaramos los últimos podcasts de la temporada. Sí, efectivamente, dentro de poco nos vamos a ir de vacaciones y lo dejamos. Exactamente, pero con muchas ganas y con historias tan como esta, desde luego merece la pena que nos sigamos Pero bueno, pasando todavía nos rédito. quedan historias que Nos quedan, contar, nos quedan todavía. Nos queda mucha historia y hemos estado hablando alguna cosilla, también incluso de cara al año que viene. Ya, Sí, sí, ya efectivamente, comentaremos. ya iremos avanzando. Exactamente. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.